En esta clase vamos a ver las leyes básicas de los circuitos eléctricos. Comenzamos por la ley de Ohm, que nos dice que la caída de tensión sobre una resistencia R va a estar dada por el producto entre la corriente y el valor de la resistencia. De la misma forma podemos obtener la potencia, que en general es lo que nos interesa para saber el consumo de un circuito. La potencia en un circuito la identificamos con P y va a estar dada por el producto entre la corriente y la tensión que se le suministra a ese circuito. Si utilizamos la ley de Ohm para hacer reemplazos, también podríamos expresar la corriente, la potencia, como la corriente al cuadrado multiplicada por la resistencia, o la tensión al cuadrado dividido por la resistencia. Pasamos a las leyes de Kirchhoff. Bueno, entre las leyes de Kirchhoff tenemos la primera ley, que es la ley de nodos, que lo que nos dice es que en un nodo de un circuito la sumatoria de todas las corrientes va a ser igual a cero, ¿no? Una forma menos técnica de expresar esto sería observando este nodo como ejemplo, en donde tenemos I3 e I2 como corrientes entrantes, e I1 e I4 como corrientes salientes. Entonces podríamos decir que la sumatoria de las corrientes entrantes va a ser igual a la sumatoria de las corrientes salientes. Esto se puede observar en esta expresión, en donde I2 más I3 es igual a I1 más I4, donde I2 e I3 son las corrientes entrantes e I1 e I4 son las corrientes salientes. La segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de mallas, lo que nos dice es que la sumatoria de todas las caídas de tensión sobre una malla en un circuito va a ser igual a cero. Una forma menos técnica de indicar esto sería, por ejemplo, sobre este circuito tenemos esta malla que está formada por una fuente de tensión B4 y tres resistencias. La caída de tensión sobre las resistencias las vamos a llamar B1, B2 y B3. Para verlo más fácilmente, cuando se hace la sumatoria de las tensiones en la malla, siempre la fuente se la indica con signo positivo y las resistencias, que son las que se oponen al paso de la corriente, se las indica con la tensión sobre la resistencia, se las indica con signo negativo, ¿no? Con signo menos. Si lo vemos sobre este circuito, la fuente B4 tendría el signo más sobre el segmento más largo, y la caída sobre esta resistencia, que la llamamos B1, esa caída va a tener el signo más en contraposición con el signo más de la fuente, ¿no? O sea, de este lado izquierdo de la resistencia. Entonces, en definitiva, nos quedaría que la tensión B4 va a ser igual a B1 más B2 más B3. O sea que la tensión de la fuente va a ser igual a la sumatoria de las tensiones sobre cada una de las resistencias. Otro tema interesante, principalmente cuando tenemos circuitos muy complejos con muchos componentes, es el cálculo del circuito equivalente de Thevenin, ¿no? Entonces el circuito equivalente de Thevenin consiste en reemplazar un circuito con muchas resistencias y componentes por su circuito equivalente, que va a estar dado por una resistencia equivalente que la llamamos R de Thevenin, y una fuente de tensión equivalente que la llamamos B de Thevenin. ¿Cómo calculamos R de Thevenin y B de Thevenin? Bueno, básicamente la tensión, la fuente de tensión de Thevenin se calcula obteniendo la caída de tensión en los extremos del circuito, puntos A y B, teniendo el circuito a circuito abierto. Cuando hablamos de circuito abierto es que la resistencia de carga no está conectada al circuito. Entonces estos dos puntos estarían separados, abiertos. ¿Cómo calculamos la resistencia equivalente de Thevenin?
Bueno, la resistencia equivalente, como bien les puse acá, se obtiene cortocircuitando las fuentes del circuito. En este caso habría que hacer un puente sobre la fuente de tensión y calculando la resistencia equivalente que se obtiene de todas las resistencias que tiene el circuito, ¿no? También para el cálculo de la resistencia equivalente, la salida tiene que estar abierta, o sea que los puntos A y B deben estar desconectados de la resistencia de carga. Acá la resistencia de carga se la llama RL. Veamos un ejemplo de Thevenin para facilitar un poco la comprensión de la obtención de este circuito equivalente. Entonces tenemos este circuito que tiene una resistencia en serie y dos resistencias en paralelo con una fuente de tensión B1. Para obtener entonces la tensión de Thevenin, lo que vamos a obtener es la caída de tensión sobre los puntos A y B, ¿no? Teniendo en cuenta el valor de la tensión B1 y estas resistencias, ¿no? Para eso deberíamos aplicar las leyes de Ohm y las leyes de Kirchhoff que vimos previamente. Bueno, para obtener la resistencia equivalente, como dijimos previamente, vamos a cortocircuitar las fuentes, o sea que vamos a hacer un puente entre los extremos de la fuente B1 y esto nos va a quedar como si fuera un conductor sin ninguna fuente, como se ve en esta imagen. Entonces, si esto lo expresamos de otra manera, podríamos ver que R1 está en paralelo con R2 y queda en paralelo con R3, ¿no? Como es a circuito abierto, o sea, sin la resistencia de carga, básicamente la resistencia equivalente se obtendría calculando el paralelo entre R1, R2 y R3. Es así de simple. Vamos a ver algún ejemplo de cálculo de resistencia equivalente más adelante. Ahora lo que nos restaría discutir es cómo hacemos para medir tensiones y corrientes en un circuito real, ¿no? Es algo que es bastante simple, pero si no nos explican cómo funciona un instrumento de medición, no lo podríamos entender. Entonces, mirando este circuito de ejemplo, si queremos medir la caída de tensión sobre esta resistencia, tendríamos que poner los bornes del tester, las puntas del tester sobre los extremos de la resistencia, ¿no? Para eso necesitamos poner la perilla del tester en la opción de tensión, la opción B. Si queremos medir la corriente, a diferencia del cálculo de tensión, tendríamos que cortar el conductor que cierra el circuito y los extremos o las puntas del tester, conectarlas a cada uno de los extremos que quedaron abiertos en los conductores del circuito, ¿no? Lo que es importante es que cuando miramos corriente pongamos la perilla del tester o multímetro en la opción A de corriente. Si no hacemos esto, corremos riesgo de generar un cortocircuito, principalmente cuando queremos medir tensión y tenemos la perilla en la opción de corriente, ¿no? Ahí estaríamos haciendo un cortocircuito. Vamos a verlo con la cámara sobre un circuito ejemplo. Acá podemos ver que el tester está en la opción de tensión, en la opción B, y está en el rango de 20 volts. ¿Por qué lo ponemos en el rango de 20 volts? Porque nosotros sabemos que esta placa, que es la que nos va a proveer la fuente de tensión, nos puede entregar como máximo 5 volts, ¿no? Entonces con estos dos conductores nosotros obtenemos la tensión de la fuente. Si medimos con las puntas del tester, lo que vamos a obtener es que tenemos una tensión de 4,9 volts, casi 5 volts, ¿no? Entonces se puede ver claramente, acá tengo la otra punta con el conductor rojo, se puede ver claramente cómo se mide tensión sobre los extremos
del circuito. Ahora pasemos a algunos ejemplos. El ejercicio 1 de la práctica lo que pide es calcular la tensión y la corriente sobre la resistencia R2. Podemos ver acá en el circuito que esta es la resistencia R2 de 60 ohms, la fuente entrega 50 volts y la resistencia R1 es de 100 ohms, ¿no? Se puede analizar claramente que estas dos resistencias están en serie, una a continuación de la otra, y que esto sería una malla del circuito. Entonces, lo primero que podemos afirmar es que la corriente en este circuito es la misma, o sea, la corriente IT es la misma que la corriente que pasa por R1 y que la que pasa por R2, porque no tiene nodos el circuito, o sea que es una única malla sin nodos. Entonces, de esta forma, calculando la corriente que pasa por el circuito, podemos obtener la corriente sobre la resistencia R2. Por la ley de mallas, podríamos obtener la sumatoria de las tensiones. Entonces, la tensión de la fuente va a ser igual a la suma de la caída de tensión sobre la resistencia R1 más la caída de tensión sobre la resistencia R2. Ahora, por 1 y por la ley de Ohm, podríamos obtener los valores de la tensión sobre R1 y de la tensión sobre R2. ¿Está bien? Entonces, 1 nos decía que todas las corrientes son iguales, por lo tanto, pongo directamente la corriente IT. La tensión sobre R1 va a ser igual a IT por R1 y la tensión sobre R2 va a ser igual a IT por R2. Si reemplazamos las expresiones de 3 en la expresión de 2, nos va a quedar que la tensión de la fuente va a ser igual a IT por R1 más IT por R2. De acá puedo sacar factor común IT, que es la corriente del circuito, y despejar IT, lo que significa que R1 más R2 va a pasar dividiendo, como se puede ver en esta otra expresión. Con esta expresión entonces calculo la corriente IT, y esa corriente, al ser la misma en todo el circuito, sería la corriente sobre R2, que es lo que nos pide el enunciado. La tensión sobre R2 ya la calculamos previamente, así que lo único que tenemos que hacer es reemplazar el valor de la corriente acá y multiplicar por R2 y obtenemos la caída de tensión sobre R2. Es así de simple. Veamos un segundo ejemplo. En este ejemplo tenemos dos resistencias en paralelo. La fuente sigue siendo de 50 volts, pero a diferencia del circuito anterior, tenemos dos mallas, ¿no? Una malla, dos mallas, o esta podría verse como otra malla. Y tenemos un nodo. Entonces, en este nodo vamos a tener como corriente entrante IT, como corrientes salientes I2 e I3. Lo que queremos entonces calcular es la corriente y la tensión sobre R3. Como las resistencias están en paralelo, lo primero que podemos afirmar es que la tensión de la fuente va a ser igual a la caída de tensión sobre la resistencia R2 y la caída de tensión sobre la resistencia R3. Por la ley de nodos, entonces decimos que la corriente IT, que es entrante, va a ser igual a la suma de las corrientes salientes. Ahora, de 1 y aprovechando la ley de Ohm, entonces lo que podemos decir es que la corriente sobre R3 va a ser igual a la tensión dividido la resistencia R3. La corriente sobre R2 va a ser igual a la tensión dividido sobre la resistencia R2. Esto lo podemos afirmar porque en uno dijimos que todas las caídas de tensión van a ser iguales. Entonces acá ya obtuvimos la corriente sobre la resistencia R3, que era una de las cosas que pedía el enunciado. Ahora, la tensión sobre R3 es igual a la tensión de la fuente, por lo tanto, hasta acá ya tendríamos resuelto el ejercicio. Sin embargo, lo que quiero mostrar es cómo obtener la resistencia equivalente. Si reemplazo 3 en 2,
o sea, las expresiones que obtuve en 3 en la expresión 2, voy a obtener que la corriente IT va a ser igual a la tensión de la fuente dividido R3 más la tensión de la fuente dividido R2. Si saco factor común la tensión y paso dividiendo al otro término, o sea, pasaría dividiendo al término de la corriente, me quedaría que la corriente dividida la tensión va a ser igual a 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y esto a su vez va a ser igual a la inversa de la resistencia equivalente, ¿no? Entonces lo que estoy obteniendo acá es la resistencia equivalente en paralelo, ¿no? Si despejo R equivalente, voy a obtener la resistencia equivalente en un circuito en paralelo. Bueno, para cerrar un poco esta primer clase, me gustaría mostrar de manera sobre la cámara, digamos, las mediciones de tensiones y corrientes en un circuito muy simple. En este caso tenemos, no se ve muy bien porque la cámara no es buena, disculpen por eso, tenemos esta resistencia, ¿no?, que está conectada en serie con este otro que es un diodo LED, ¿no? Si yo alimento el circuito, o sea, cierro el circuito, por ahora lo único que tengo es este conductor blanco que está conectado al extremo del LED, el LED está conectado a la resistencia, y si del otro lado de la resistencia le conecto los 5 volts, debería circular corriente por el circuito y debería encender este diodo LED. Bueno, acá podemos ver cómo el LED encendió. Lamentablemente al encender se ve demasiado claro por las características de la cámara, pero se puede ver claramente que el LED encendió. Ahora lo que vamos a poder medir son las caídas de tensión sobre la resistencia y sobre el LED. Si pongo los bornes del tester, las puntas del tester sobre la resistencia, puedo ver que en la resistencia están cayendo 3,16 volt, ¿no? Si pongo las puntas del tester sobre el diodo LED, puedo ver que sobre el diodo LED están cayendo 1,71 volt. Y como habíamos visto hoy, la tensión de la fuente era de casi 4,9 volt. En este caso, como estamos consumiendo, la tensión pasó de 4,9 a 4,88. De esa forma podemos ver cómo simplemente se puede medir los parámetros de un circuito. Si yo le saco la alimentación al circuito y por ejemplo quiero medir la resistencia, esta resistencia por los colores es de 1 kilo ohm. Si muevo la perilla del tester a la opción de ohm, vamos a poner acá en el rango de 2 kilo ohm y medimos sobre la resistencia, deberíamos obtener, bueno, en este caso es 0,99 kilo ohm, que es casi 1 kilo ohm, ¿no? Entonces, de esta forma pudimos ver cómo utilizar un tester, cómo medir tensión, cómo medir resistencia.